buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos al primer evento público de la Fundación Colisée en la ciudad de Valencia. Mi nombre es Vicente Moros, soy el director de la Fundación Colisée, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover un envejecimiento exitoso, saludable y activo de las personas en todas las etapas de la vida, para que suponga una experiencia positiva y también una oportunidad para el enriquecimiento personal. También invertimos recursos en promover la investigación científica en todos estos ámbitos del envejecimiento, todo ello para evitar la exclusión social de las personas mayores y para su puesta en valor por parte de la sociedad. Hoy hemos convocado a todo el mundo en este acogedor marco de las naves para realizar la presentación de La enfermedad del aburrimiento, un libro de la doctora Josefa Ros Velasco, así como del incipiente estudio que va a comenzar del bienestar y prevención del aburrimiento en las residencias de mayores, en el que ha querido colaborar la Fundación Colisée. Esperamos que no os aburráis durante esta tarde. Nuestro especial agradecimiento al Ayuntamiento de Valencia y en concreto al Centro de Innovación Las Naves por permitirnos realizar este evento en esta sala, ejemplo de innovación, creatividad y trabajo en equipo para conseguir alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, así como a Alianza Editorial por facilitarnos la presencia hoy de la autora del libro. Bien, y ahora sí que quiero presentarles a nuestra invitada, la doctora Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, publicada por Alianza Editorial. E indicarles que a la entrada tenemos una mesa que ha preparado Els Llibres de Cento, una librería de Torrent, y que pueden adquirir el libro a la salida y la autora les podrá firmar el libro si lo desean. Bien, Josefa es doctora en Filosofía, es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el proyecto Bienestar y Prevención del Aburrimiento en las Residencias de Mayores. Es especialista en estudios del aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar y es la fundadora y presidenta de la Sociedad Internacional sobre Estudios del Aburrimiento, así como colaboradora del blog Envejecer en Sociedad del CENIE, donde publica artículos de divulgación sobre el aburrimiento en las personas mayores. Por sus logros académicos ha recibido distinciones como el Premio Nacional Medios de Comunicación 2021, el Premio Alumni UCM Investigación, el Premio Julián Marías de la Comunidad de Madrid o el Lincoln Book Prize for Excellence in Teaching and Service de la Universidad de Harvard, entre otros. Bienvenida, doctora Josefa Ros Velasco. Hola, Vicente. Buenas tardes. Adelante, siéntate. Muy buenas tardes a todos, a los amigos viejos y a los nuevos, a los que estáis por haceros. Pues bienvenida a la ciudad de Valencia. Sabemos que tienes muchas ganas de venir y de disfrutarla, aunque poquito, pero has podido disfrutarla. Bueno, ha sido una cosa express, no me va a dar tiempo a aburrirme de Valencia. Bueno, esperamos que vuelvas otra vez por aquí. Pues y que no pasen otra vez 8 años hasta que vuelva. No, por favor. Si no, te traeremos por aquí de nuevo. Un placer. Indicarles que, aunque luego hablaremos más adelante, que la Fundación Colisée ha firmado un convenio con la doctora Josefa Ros Velasco y con la investigación que va a empezar a realizar con la Universidad Complutense de Madrid para investigar, para evaluar el posible aburrimiento que puedan sufrir las personas mayores en las residencias, con el fin de poderlo detectar, de ofrecer una mejor calidad de vida a las personas mayores y poder generar protocolos y medidas para por lo menos, si no eliminarlos, sí reducirlos lo más posible, ¿no? Ofreciendo una atención mucho más personalizada. Antes de comenzar ya con la charla, porque esto queremos que sea una charla informal, es como hemos montado como una salita de estar de casa para que podamos hablar todos en confianza, ¿no? Y tranquilamente. Pero céntranos un poco, porque yo creo que todos hemos hablado siempre de aburrimiento, todos hemos dicho la famosa frase "me aburro", pero lo hemos dicho de una manera muy coloquial, ¿no? Pero céntranos un poquito más, ¿qué es para ti el aburrimiento? ¿Qué es para mí el aburrimiento? Bueno, antes de nada te corrijo un dato muy pequeñito y es que lleva el proyecto 1 año en funcionamiento. No comenzamos ahora, ya llevamos 1 añito. Y ya remitiéndome a tu pregunta, yo creo que la pregunta por la definición del aburrimiento, ¿por qué piensa uno que es el aburrimiento?, es probablemente la más complicada. Para todos los que nos dedicamos a esto de los estudios de aburrimiento, nos trae de calle, nos rompe la cabeza.
¿Por qué? Porque provenimos de muchas disciplinas distintas y esto hace que, claro, filósofos, sociólogos, historiadores, psiquiatras, psicólogos, no damos con la tecla sobre qué es eso de lo que todos hablamos, que todos hemos experimentado alguna vez, incluso aquellos que decís yo no me aburro nunca, alguna vez os habéis aburrido, aunque quizá no lo habéis identificado como tal. ¿Qué nos pasa con esto? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo en qué es el aburrimiento? Y quizá más importante, ¿por qué merece la pena ponerse de acuerdo? Esto está más claro. Necesitamos alguna definición, un concepto que, bueno, abarque esta experiencia de alguna forma, aunque no sea una única definición, sino una tipología, distintas formas de aburrimiento, distintos fenómenos o experiencias a las que nos referimos cuando decimos que nos aburrimos, pero que sepamos dónde estamos todos. Y esta es la única forma, sobre todo, de poder centrarnos en esas experiencias que son más complicadas, que no son tan sencillas, no son las del me aburro, ¿qué hago este sábado por la tarde?, sino que requieren un poquito más de atención y poder mover esta subdisciplina hacia adelante un poquito. Entonces, bueno, la verdad es que yo eludí esta cuestión de la definición del aburrimiento durante años. Llevo ahora una década entera estudiando el aburrimiento y trataba siempre de evitarla, de evitar contestar esto. De hecho, no lo hice en el libro. No lo llegué a hacer en el libro. He expuesto las definiciones de infinidad de personajes, de pensadores, de especialistas, pero no una mía propia. Y no fue hasta que recibí la invitación, como un mes después, estaba en plena depresión posparto, que ya el niño está aquí, ya lo tienes encima y bueno, pues esta es su cara, no es lo que yo me esperaba o sí era, pero aquí ya no tengo nada más que hacer, ya he venido al mundo. Pues recibí una invitación de Conversation para que escribiese un artículo precisamente definiendo el aburrimiento. Yo me eché las manos a la cabeza y digo, wow, me van a pedir lo más complicado, lo que han visto que no he sido capaz de hacer. Y ahí de repente, en esa depresión posparto, lo vi claro. Y esta es mi definición, esta es la que comparto con vosotros. Creo que nos aburrimos, el aburrimiento es una experiencia dolorosa, eso vaya por delante, y la sufrimos en distintas circunstancias, principalmente cuando tenemos que estar sin hacer nada por obligación, cuando lo que nos gustaría es estar haciendo algo que nos gustase, pero también cuando tenemos que estar haciendo algo por obligación, cuando lo que nos gustaría es estar sin hacer nada, porque así lo hemos decidido o haciendo otra cosa que nosotros hayamos elegido voluntariamente. Es decir, cualquiera que esté en este momento aquí por obligación es probable que experimente este aburrimiento, esa sensación tan dolorosa. Así es como yo lo definiría hablando de un aburrimiento muy sencillo, del me aburro. Este libro es aburrido, esta película es aburrida, qué aburrimiento de conversación. Bueno, seguiremos profundizando porque realmente lo has puesto muy fácil, pero luego cuando lees tu libro vemos que es mucho más complejo, ¿no?, de lo que parece. Pero ¿cuándo comienza el aburrimiento en la historia de la humanidad? Porque según las teorías creacionistas, Dios creó al hombre porque se aburría de estar solo, ¿no? O sea, que ya empieza desde antes que existiera el universo. Sí, efectivamente, este es el mito de la creación al que alude tanto Kierkegaard, Nietzsche también. Bueno, no es nada nuevo, de que realmente los dioses se aburrían y decidieron crear a los hombres para su entretenimiento. Pero ¿dónde está el problema? Que los hombres estamos hechos a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de los dioses. Así que también nosotros nos aburrimos. Y esto no entretiene a los dioses a menos que nosotros nos enfrentemos a situaciones de conflicto en ese intento de evitar el aburrimiento. Eso es lo que les gusta a ellos, lo que realmente les emociona, que nosotros nos tengamos que enfrentar a ese conflicto que nos genera el aburrimiento y acabemos dando rienda suelta a los peores desastres. Pero bueno, en realidad el aburrimiento está en nosotros desde siempre. Desde incluso antes de que pudiésemos autodenominarnos Homo sapiens sapiens. Eso te iba a preguntar, porque puedes pensar que hay momentos en la historia de la humanidad en los que no había tiempo para aburrirse, ¿no? Hablamos del hombre primitivo, tenía que estar todo el día defendiéndose de los depredadores, luchando por conseguir comida diaria porque no tenía nevera donde guardarla como hacemos ahora, pero luego es cierto que también hacían pinturas rupestres, con lo cual tenían tiempo para el ocio, también tenían tiempo para aburrirse o para otras cosas. Bueno, aquí has tocado muchas aristas de golpe, Vicente. Lo primero de todo, caemos con mucha facilidad en ese error de pensar que el aburrimiento pertenece a quienes tienen tiempo libre, que el aburrimiento solamente surge cuando uno está sin hacer nada.
En absoluto. Uno puede estar haciendo algo y aburriéndose. ¿Cuántas veces nos aburrimos en el trabajo? Yo no. Pero ¿cuántas personas se aburren en el trabajo si tienes un trabajo en el que tienes que estar desempeñando tareas mecánicas, rutinarias, te demandan poco esfuerzo intelectual de alguna manera? ¿Es tan fácil aburrirse haciendo cosas? Luego, además, el problema que tenemos es que históricamente hemos recibido el testimonio sobre el aburrimiento de quienes tuvieron tiempo para dejar ese testimonio. Pero eso no significa que el obrero de la fábrica del siglo XIX no se aburriese mortalmente. Imagínate 12 horas trabajando y haciendo constantemente los mismos movimientos. Eso es soporífero. Eso te puede dar lugar al aburrimiento. Entonces, claro, ese es el primer error. También nos aburrimos haciendo cosas y creo que en la sociedad actual precisamente nos aburrimos haciendo cosas. Necesitamos más tiempo de estar sin hacer nada porque así lo hayamos elegido nosotros. Luego, por otra parte, otro error es pensar que las sociedades primitivas no tenían tiempo porque estaban constantemente cazando, recolectando, reproduciéndose. Realmente no, esto no es así. Bueno, hay muchas teorías, pero yo soy partidaria de aquella que apunta a que nuestros ancestros llegaron a alcanzar un nivel de adaptación suficiente que les permitía dedicarse a satisfacer las necesidades primarias 15 horas a la semana. 15 horas a la semana, además no tenían ese afán acumulatorio que tenemos nosotros, que tiene nuestra sociedad actual, de forma que tenían muchísimo tiempo para dar rienda suelta a otros quehaceres. No es la opinión más popular el decir que el arte rupestre responde a una necesidad de aliviar el aburrimiento. No lo cuentes por ahí, Vicente, porque no encuentra esta postura muchos amigos. Blumenberg es un gran amigo de esta postura, pero normalmente bueno, pues se quiere pensar que eso tiene una razón mucho más trascendental, o bien ayudarte en la caza, o bien representar algunas prohibiciones dentro de la tribu. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no iba a ser el aburrimiento la razón de que realmente se hiciesen este tipo de representaciones? O el diseño con conchas de collares. Perfectamente. Entonces, bueno, hasta ahí yo llego a defender que el aburrimiento está en nosotros desde antes de que fuésemos Homo sapiens. Incluso me aventuro, me lanzo a la piscina aunque esté vacía y aunque los paleontólogos se me puedan tirar al cuello, que lo harán con todo su derecho, porque claro, si hablamos del aburrimiento en la prehistoria estamos hablando de un fenómeno que no se puede demostrar. Es como pensar, bueno, pues ¿cuántas horas a la semana pasaban tristes? Pues no tienes ni idea. Quizá a partir de esas representaciones que han ido dejando, te puedes hacer una pequeña idea y decir, oye, pues es que estas pinturas representan tristeza. ¿Lo sabes a ciencia cierta? No. ¿Lo vas a poder reproducir en un laboratorio? Jamás. Entonces, podemos aventurarnos a decir cosas, porque si no las decimos, pues ahí nos quedamos en blanco, ¿verdad? Eso nos diría Blumenberg. Más vale decir algo y que tenga un poco de sentido y adquirir algo de conocimiento donde de otra forma no tendríamos nada que decir. Me parece que a la altura de Homo ergaster, Homo antecesor, y cuando te digo a la altura piensa que estamos hablando de un salto enorme en el tiempo, pero en algún estadio de este proceso evolutivo adquirimos como especie una adaptación suficiente como para poder experimentar el aburrimiento. Porque el aburrimiento surge cuando la realidad deja de representar un reto para nosotros. ¿Quién fuera neandertal y trabajara solo 15 horas a la semana, ¿no? Ojalá. Ahora quizá nos gustaría, ¿eh? Lo echaríamos de menos, desde luego. Has dado una pincelada sobre la comparación entre el hombre primitivo y la época actual, ¿no? Y hay parece como un salto grandísimo. Ahora somos la sociedad de la hiperconexión. Estamos hiperconectados, tenemos ofertas de ocio inmensas, estamos todo el día, nos levantamos, salimos a correr, vamos a trabajar, volvemos, nos apuntamos al taller de cocina, venimos a una charla como esta, luego hacemos otra cosa, los niños en las extraescolares. ¿Estamos luchando por no aburrirnos? Por supuesto, llevamos toda la historia de la humanidad luchando por no aburrirnos. Es normal. A ver, yo no soy una crítica, esto tampoco es nada popular, pero de verdad que me saca de mis casillas todo este discurso sobre la hiperconexión, la hipervelocidad, estamos todo el tiempo en la pantalla. Bueno, pues y hace un siglo estábamos todo el tiempo en otra cosa. Este es el momento de esto y me parece que tiene unas posibilidades y unas ventajas y que la tecnología es una grandísima bendición y que no podemos demonizarla bajo ninguna circunstancia. ¿Hacemos todo lo posible por huir del aburrimiento? ¿Y quién no? ¿Y cómo no lo
lo vas a hacer? Nadie cuando experimenta aburrimiento siente placer. Bueno, algún caso de masoquismo hay en el mundo seguro, pero en situaciones normales, cuando tú experimentas aburrimiento, tú lo que quieres es librarte de ese malestar lo antes posible. Porque cuando te estás aburriendo, te sientes mal precisamente porque sientes que estás malgastando el tiempo. Un tiempo que es muy escaso para ti, que es un regalo que no sabes cuándo va a terminar y no te hace ninguna gracia decir, bueno, no estoy haciendo nada que me resulte significativo. Ojo, que no divertido, porque aburrimiento no es lo contrario a diversión. Aburrimiento es lo contrario a significado. Yo muchas veces paso todo el día trabajando sin parar. No diría que me estoy divirtiendo, os lo prometo que no, pero tampoco me aburro, porque lo que estoy haciendo me resulta tan significativo. Y luego también hay algunas veces, desde luego, que a lo mejor uno de estos trabajos de poner en orden bibliografía, que a lo mejor sí que es un poquito más aburrido, pero es un aburrimiento que puedes soportar estoicamente porque tienes un objetivo ulterior en el horizonte y ese objetivo te impulsa, ¿no? Te convence de, oye, aguanta un poquito el dolor que después vendrá algo mejor. Mi amiga está aquí aguantando el dolor de escucharme porque sabe que después le voy a dar un beso enorme. Eso es aguantar el aburrimiento estoicamente en alguna circunstancia. Pero lo normal es que en cuanto tú empiezas a aburrirte, seas consciente de esa señal que te está mandando el aburrimiento y digas, tengo que hacer algo. Tengo que hacer lo que sea. Y hemos descubierto que la pantalla es una píldora maravillosa que te alivia el aburrimiento de forma casi inmediata. Ahora bien, no esperes que ese entretenimiento sea lo suficientemente significativo como para llenar tu tiempo libre el resto de tu vida todos los días, todas las semanas. Te lo vas a tener que currar un poquito más. Pero bueno, me parece lógico que hayamos establecido esta sociedad de la hiperconexión para evitar el aburrimiento. ¿Por qué no? Vamos a hacer un uso responsable de esto que hemos descubierto, y no habrá ningún problema. Tenemos que establecernos límites. Oye, voy a sacarte un tema que sé que te genera un poco de polémica o de... Uno más. Todos los que somos padres, en algún momento de la vida de nuestros hijos les hemos oído, papá, mamá, me aburro, ¿no? Y nosotros siempre decimos, no pasa nada, eso es bueno que te aburras porque genera creatividad y te va a generar imaginación y de mayor vas a ser un niño imaginativo que va a encontrar maneras de no aburrirse. ¿Esto es así? ¿Es bueno que nos aburramos para que seamos más imaginativos o es una falacia? Eso es una absoluta falacia para mal de los padres. ¿Quién no se aburrió de los que estamos aquí, de los que me estáis acompañando esta tarde? ¿Quién no se aburrió cuando era pequeño? ¿Quién no se aburrió siendo adolescente? ¿Quién no se aburrió en la última semana? Porque ya estamos a jueves, ya hemos pasado el Ecuador, así que seguro que hay algún momento en el que estabas teniendo esa conversación que decías, ¿pero esto por qué? ¿Por qué tengo yo que estar aguantando esto? Estabas viendo una película, llevas media hora y dices, madre mía, lo que me estoy tragando. Todos pasamos por eso. ¿Por qué, si tú no quieres el aburrimiento para ti, ibas a quererlo para tu hijo? Vamos a partir del principio. No está demostrado que el aburrimiento nos haga ser más creativos. Aquí lo que sucede es que cuando nos estamos aburriendo, tenemos esa necesidad de huir del malestar que nos provoca. Y en esa huida, nosotros diseñamos una estrategia, decimos, vale, estoy sufriendo aburrimiento, identificas cuál es la causa, cuál es la fuente de aburrición, en tu mente dices, pues voy a hacer esto para dejar de aburrirme, voy a salir de esta sala o me voy a ir a tomarme una cerveza al bar de enfrente. La pones en práctica y desaparece el aburrimiento. ¿Cuánto de creativo hay ahí? El hecho de que has tomado la iniciativa de hacer algo. Diríamos que también favorece la creatividad si en vez de hacer eso, alguien entre el público que se esté aburriendo en este momento se levanta y asesina al que tiene al lado. ¿Eso te parece creativo? Eso ya no te parece tan creativo, eso ya no te gusta tanto. Tenemos esa tendencia a pensar que cuando dejemos al niño aburriéndose, no, déjalo, que se vaya a su cuarto y disfrute del aburrimiento. La reacción del niño va a ser acudir a tu estantería, coger un libro y ponerse a leer. Olvídate, al niño se le van a ocurrir 1000 trastadas para salir del aburrimiento. Y va a estar en todo su derecho. Cuando un niño nos viene a decir, papá, mamá, adulto que tengo más cerca, me aburro, no es que nos esté diciendo, haz de payaso enfrente de mí toda la tarde para que yo me entretenga. No, no te está diciendo eso. Te está diciendo, no conozco todo el horizonte de posibilidades de entretenimiento
que se abre ante mí, porque soy un niño, tengo 6 años. Necesito de tu guía, de tu orientación, para que me orientes un poquito, para que me digas, vale, ¿ya te has aburrido de pintar, Marcos? Pues prueba ahora a hacer esto, o prueba a hacer lo otro. Solo un poco de guía, solo nos están pidiendo eso. Desde luego yo no aconsejo a ningún padre que se quede tranquilo y con la conciencia tranquila mandando al niño a tu cuarto, disfruta de tu aburrimiento. Y absolutamente, si piensas que tu hijo va a ser superdotado porque lo has sometido o lo has dejado a su suerte sufriendo aburrimiento, olvídate. Seguramente ese aburrimiento continuado, si tu hijo no recibe esa orientación que necesita de parte del adulto para canalizarlo, es posible que acabe desembocando pues, en trastornos de adicción a las pantallas, en pasar 6 horas cada día con el teléfono móvil, con la tablet. Al final, esto lo hacemos todos. Todos recurrimos a los entretenimientos más fácilmente accesibles, a lo que conocemos que nos ha funcionado en el pasado para romper con el aburrimiento. Ni siquiera los adultos, que nos sobreestimamos mucho. Sí, el aburrimiento, el dolor del aburrimiento a mí me gusta porque me hace tener pensamientos más profundos. Mentira. Mentira. No somos todos genios. Esto ha pasado 4 veces a lo largo de la historia y ahora queremos romantizar el aburrimiento y darnos a nosotros ese derecho a aburrirnos de vez en cuando bajo la falsa premisa de que gracias al aburrimiento vamos a descubrir un teorema que va a revolucionar el próximo siglo. Mentira. Tú vas a ir a Netflix. Es lo que vas a hacer. Ya sabes que eso te ha funcionado y vas a recurrir a eso otra vez. Pero seguro que no vas a ser un genio por aburrirte. Nos tocará seguir jugando con los niños cuando digan que se aburren. Como se ha hecho siempre. Y si no, esperar lo mejor y lo peor. Puede pasar cualquier cosa. Pero de luego más genios no van a ser. No, seguro que no. En el capítulo 6 de tu libro, Josefa, dices que todavía se sabe muy poco del aburrimiento. Pero apuntas a que puede ser un mecanismo de alerta para no extinguirnos. Esto me ha parecido muy curioso. De hecho, citas al escritor italiano Alberto Moravia con una frase que me encanta, que dice: la historia de la humanidad no es más que un largo bostezo de aburrimiento, ¿no? Realmente el aburrimiento está en el ADN del ser humano para no extinguirse o para tener esa motivación por investigar más, por descubrir más, por evolucionar. Sí, esta pregunta me encanta, porque además yo tengo que ser justa. Esto no se me ha ocurrido a mí. Esto es Hans Blumenberg, es un filósofo alemán del siglo pasado que no es que dedicase un tratado al aburrimiento ni escribiese ningún texto amplio sobre el aburrimiento, apenas tiene algunas páginas y algunos inéditos sueltos, pero tenía una forma de entender el aburrimiento que a mí me conquistó. Y era precisamente esta. Nos decía, gracias a ese dolor que nos produce el aburrimiento, ya que no podemos quedarnos en él, el aburrimiento no es algo por lo que nosotros podamos optar voluntariamente. Nadie puede decir, este próximo sábado por la tarde me voy a quedar en casa aburriéndome. No, podrás intentarlo, pero enseguida vas a tener que buscar la forma de salir de ahí. Bueno, pues ese dolor precisamente, decía este filósofo, que cumple con una función adaptativa. Una función adaptativa. Bueno, pues como todas, uno al principio dice, como todas las emociones negativas, ¿no? El miedo también te previene de hacer ciertas estupideces, pues quizá el aburrimiento pueda tener también esa función. Y él explicaba que precisamente como estamos obligados a buscar cualquier forma de romper con la fuente de aburrición para salir de ese malestar, como es necesario para nosotros introducir novedades en el contexto cuando ese contexto ha dejado de resultarnos estimulante, esto es lo que hace que no nos estanquemos. Os pongo un ejemplo. Imaginad que nunca hubiésemos dejado de aburrirnos de jugar con los juguetes con los que jugábamos de pequeños. No estaríamos aquí hoy. Seguiríamos pues, con 30, 40, 50 años moldeando plastilina, jugando a las casitas, a los papás y a las mamás. Bueno, eso lo hacemos también de adultos ahora, pero con sus variaciones. Imaginad que nunca te hubieses cansado, que yo no me hubiese cansado nunca de escuchar rock en la soledad de mi habitación rodeada de mis pósters. Bueno, pues no estaría aquí, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, pero hubo un momento en el que el aburrimiento me dijo, José, ya basta, esto ya lo conoces, sabes lo que esperar a cada momento de qué va a pasar después, ya es suficiente. Gracias a eso, a que nos sentimos espoleados a tener que explorar algo nuevo, bueno, pues vamos abrazando, ¿no?, las distintas posibilidades que nos ofrece el entorno, eso es una maravilla. Eso para Blumenberg es importante, pero además él piensa que el hecho de que el aburrimiento aparezca una y otra vez, aunque tú consigas evitarlo, lo siguiente te acabará aburriendo también. Esto es también un poquito Schopenhauer, ¿verdad? Ese círculo eterno de conseguir la estabilidad, aburrirte y empezar a buscar algo nuevo,
Conseguirlo, estabilizarlo, aburrirte de ello, volver a buscar la novedad. Precisamente el que tengamos que estar toda nuestra vida así hace que estemos más preparados frente a los cambios sobrevenidos que pueda experimentar la humanidad como especie. Un cambio de clima radical, inmediato. Sin embargo, si siempre pudiésemos quedarnos en ese estado de sobreadaptación, cuando hubiese un cambio repentino, nos cogería a todos desprevenidos. Seríamos incapaces de adaptarnos a él. Así que, al final, el aburrimiento lo que hace es engrasar ese mecanismo adaptativo. Y para Blumenberg es muy plausible que en algún momento de esa carrera evolutiva seleccionásemos la posibilidad de aburrirnos como una ventaja frente a otras especies, aunque no somos la única especie que se aburre, y esto es algo que cualquiera que tenga mascota, sobre todo gatos, que se aburren con una facilidad tremenda. Pero no se quejan, por lo menos no se quejan, ¿no? Sí, mi gata se queja y enseguida viene maullando, entretenme, sí se quejan. Antes has hecho una pincelada sobre los clásicos y sobre que estaba mal visto decir que se aburrían, ¿no? ¿Es el aburrimiento un signo de ociosidad, de falta de creatividad? ¿Se aburren más los que tienen más dinero y por tanto tienen que trabajar menos y tienen más tiempo libre? Se aburren diferente, se aburren en circunstancias distintas. O sea, se aburre el que no tiene que trabajar nunca. Y yo ahí discrepo, ¿eh? Si al final te aburres porque tienes demasiada holgura, porque tienes mucho dinero, también tienes muchas más opciones que el pobre para entretenerte. Tu abanico de opciones de entretenimiento es mucho más amplio. Entonces también discrepo con eso de, no, el que todo lo tiene al final todo le desagrada. Bueno, habría que verlo, ¿no? Eso lo dice el que no lo tiene todo seguramente. Entonces es un aburrimiento distinto al que no tiene medios y tiene que estar todo el día trabajando. Esa vergüenza frente al aburrimiento no es solamente cosa de la antigüedad, sucede en la actualidad también. Para mí es increíble comprobar lo difícil que le resulta a la gente admitir que se aburre. Es que es algo que nos avergüenza muchísimo. No queremos decirlo precisamente por eso. Porque no queremos darle al otro la sensación de eso es porque tienes mucho tiempo libre. Si te aburres, yo no tengo tiempo. Aunque estés todo el día aburrido de tu trabajo y de tu vida y de salir del trabajo, dedicarte a las obligaciones domésticas y luego a los niños y luego a la pareja. No, yo no tengo tiempo. Estoy aburrido, pero no tengo tiempo para el aburrimiento. No queremos que nos digan, pero ¿cómo es posible que te aburras con todo lo que hay para hacer en el mundo? Eso es porque eres una persona incapaz de interesarte por lo que te rodea. ¿Qué quiere decir eso? Que eres poco interesante tú también. ¿Qué quiere decir eso? Que contigo me voy a aburrir yo. O sea, nos da también eso un poco de miedo, decir, la verdad es que yo los fines de semana me aburro un montón. ¿Quedamos? Bueno, la verdad es que creo que no porque tienes pinta de que me vas a aburrir a mí y no tengo ninguna necesidad. Además, esto es otra cuestión ya de carácter sociológico. Queremos dar la sensación de que somos un elemento útil dentro de la rueda de producción, que no somos un parásito de la sociedad. Entonces, aburrirse puede significar un poco esto. Los clásicos se aburrían, por supuesto, porque ya veis que en ninguna circunstancia se está libre de sufrir aburrimiento. De hecho, a Sócrates se le criticaba, y con toda la razón del mundo, por ser aburrido. Platón dejaba constancia de su miedo a que al final se le acabase considerando una persona aburrida como se le consideraba a Sócrates. Bueno, era una preocupación que estaba ahí. Se quejaban, por supuesto, en la antigua Grecia de que difícil era estar escuchando a los hombres ricos hablar de sus viajes y sus idas y venidas y sus negocios que no le interesaban a nadie. Bueno, pues esto es lo que pasa, a todos no nos interesa todo. Antes de esto hago un apunte. Tan mal está y tan peligroso es decir yo no me aburro nunca, como decir me aburro todo el tiempo. Pero esto del no me aburro nunca esconde algo, y es que no tienes filtro. Si no te aburres nunca, es porque te lo tragas todo. Todo te agrada, todo te parece interesante, todo te gusta. Bueno, cuidado, eso tampoco está bien. Entonces, tener intereses, decantarse por unas cosas y por otras, existe desde siempre. ¿Qué sucede en la antigüedad? Bueno, el ocio es una concepción muy distinta a lo que consideramos hoy en día. Para un griego, esto de tumbarte a la Bartola, dicho coloquialmente, ¿no? Un domingo por la tarde y estar sin hacer nada, pues, oye, sería un desperdicio del tiempo. Ellos apuestan por un ocio en el cual tú cultives las virtudes y cultives el intelecto. Eso no te puede aburrir. Si tú admites, en ese caso, que te aburre lo que haces en tu tiempo de ocio,
Pero esto es prácticamente negar lo que es propio de la humanidad. Hablamos de una sociedad, además, que quiere fijar en las sociedades del futuro una imagen, bueno, pues de una altura intelectual y cultural enorme. No queremos personas que se aburren, que se desinteresan por lo que aquí está teniendo lugar. Y, por supuesto, no tendría ningún sentido, ni perdón de Dios, decir que uno se aburría a través de esa democracia tan participativa, y aquí estamos hablando. No tendría sentido hablar de que los hombres se aburriesen. De las mujeres, como no se sabe nada, pues, o muy poquito porque no tenían mucha voz. Claro, eso es. Entonces, se habla muy poco del aburrimiento. Yo estoy convencida, igual que otros compañeros, de que el aburrimiento existió en la antigüedad, por supuesto. Si creemos que existía mucho antes, por supuesto va a existir ahí. Pero los griegos, por ejemplo, no querían pasar a la historia y ser recordados por ser partícipes de tan deshonesta emoción o tan deshonesto estado. Sí, de hecho has hablado hace un momento de eso, de la visión negativa del aburrimiento. Incluso en épocas de la historia no se hablaba de aburrimiento como tal, pero sí con sinónimos, ¿no? Acedia, tedio, hastío, sí. Otros sinónimos para decir lo mismo. Incluso en el siglo XIX se le denominaba el mal du siècle, ¿no? El mal del siglo, en ese romanticismo que también otra frase que destacas en el libro de Baudelaire, que esta es casi mejor que la anterior, ¿no? Dice, la vida no es más que un oasis de horror en desiertos de tedio. Vaya tela con la frasecita, ¿no? Pero es verdad angustiosa, ¿verdad? Es angustiosa. Sí, totalmente, pero está relacionada con el romanticismo, ¿no? Que estaba como siempre más relacionado con la fatalidad de la vida, ¿no? y con todo lo negativo y con la melancolía. Estamos entrando ya en un aburrimiento muy distinto al que hemos estado haciendo alusión desde que hemos comenzado. Hablábamos de un aburrimiento que la literatura ha descrito como situacional. Ese aburrimiento que depende del contexto en el que tú te encuentras o de la actividad que estás realizando. En el momento en el que tú introduces esa novedad en el contexto, acabas con la fuente de aburrición y desaparece el aburrimiento. Este aburrimiento del que hablamos ahora es lo que la filosofía ha tenido a bien considerar aburrimiento profundo. Esto, bueno, el aburrimiento profundo en francés, en alemán se hablaba del aburrimiento radical, es el ennui, ¿verdad? El hastío de la vida. Este hastío de la vida ya no es el mismo tipo de aburrimiento. Es un aburrimiento que, como el otro, se puede experimentar a nivel individual, se puede experimentar a nivel colectivo, como sucede en la Francia del 19, y es un aburrimiento resultante de un cúmulo de situaciones que producen aburrimiento y que son de carácter social, que tienen que ver mucho con las estructuras sociales en las que está teniendo lugar la vida en un momento determinado. Estos intelectuales del siglo XIX que dejan constancia de ese aburrimiento tienen varios problemas. Por una parte, han intentado desligarse, esos románticos se han intentado desligar del clasicismo que se ha gestado en la Ilustración. Han tratado de romper con ese capitalismo incipiente. No quieren ser esclavos de la racionalidad. Y, sin embargo, apelan, ¿no?, a redescubrir las pasiones, volver a dejar salir un poco esa locura, las emociones. Lo quieren hacer, eso está muy bien. Se han librado de la presión horaria de aquellos que han pasado por la cuerda del capitalismo, que al final han caído. Y se encuentran en una situación doblemente compleja. Sufren aburrimiento situacional porque tienen mucho tiempo libre. Sufren aburrimiento situacional porque los entretenimientos que tienen a su alcance son siempre los mismos. Hablamos de personas de una aristocracia que están casi esto se ve especialmente en las mujeres. Están condenadas a pasar por un entretenimiento protocolario constantemente. Jamás se les ha preguntado, oye, pero tú realmente quieres asistir a estos bailes, estar aquí aguantando horas y horas. Bueno, pues se sufre este tipo de aburrimiento, pero a la vez siguen teniendo remordimientos de no estar siendo parte de esa cadena productiva. Siguen teniendo remordimientos de haberse salido de ahí y siguen sintiendo un hastío profundo por el hecho de estar en una sociedad que te marca unas ciertas pautas. Este aburrimiento es muy complicado. Puede venir de un cariz individual, lo podemos discutir después, pero en este caso es aburrimiento
que procede de las estructuras sociales, que se experimenta a nivel colectivo, y lo que sucede es que la colectividad se ha visto incapaz de romper con esa fuente de aburrición. Aquello que le provoca aburrimiento no sabe realmente qué hacer para revertirlo, porque el capitalismo es irreversible. Esos cánones, esos protocolos de entretenimiento son hijos del capitalismo al final y es irreversible. Esto tampoco es mío, esto es de mi maestro, que es José Luis Villacañas, hablar de la irreversibilidad del capitalismo. Al final, bueno, ¿qué hacemos para acabar con esto? Ese aburrimiento profundo lo estamos experimentando todavía hoy, ¿eh? Hubo un momento en el que se trató de revertir a través de la creación de la cultura del entretenimiento masivo, que nos acabó devolviendo más aburrimiento todavía. Y estamos en esas. Sabemos que estamos bajo unas estructuras sociales, bajo un prisma, bajo unos conceptos que están ya muy desgastados. A mí ya me duele. Cuando escucho marxismo me sangra el oído. Cuando escucho capitalismo me sangra también. Me hablas de neoliberalismo y digo, por favor, la izquierda, la derecha. Estamos avasallados, estamos completamente avasallados. Y no tenemos ni idea de qué hacer para pasar a lo siguiente todavía. Estamos esperando a que ese aburrimiento se haga tan profundo que nos cause tal nivel de dolor que no nos quede otra que explotar. Y lo haremos tarde o temprano. Y luego viene, hablas de ese aburrimiento con un exceso de entretenimiento del siglo XIX, pero luego viene la revolución industrial y la gente se aburre porque está todo el día sin parar de trabajar, ¿no? Que no tienen tiempo libre, literalmente. Completamente. Y esto es muy curioso. De esto sí te he hablado un poco, claro, de ese trabajo que es que podemos encontrarlo. Antes de entrar aquí, voy a hacer confesiones. Antes de entrar aquí, Vicente, tú me comentabas, yo no podría hacer trabajo de oficina, porque es un trabajo rutinario, es un trabajo repetitivo. Uno tiene unas inquietudes intelectuales, quiere devolverle a la sociedad parte de lo que le ha dado, transferirle ese conocimiento que tiene. Esto es un trabajo que no iría conmigo, tampoco iría conmigo. Me moriría si tuviese que estar en una oficina, por ejemplo, algo que hice cuando era adolescente, mecanografiando reconocimientos médicos. ¡Wow! 8 horas al día, metiendo datos en un ordenador. Sería muy complicado para mí. Esto es muy parecido. Al final estás repitiendo un movimiento hasta la saciedad. Esto produce un aburrimiento insondable. Cuando la gente a mí me dice, la gente de la fábrica no se aburría porque estaba todo el día haciendo cosas. Nos aburrimos los que tenemos tiempo libre. ¿Cómo es posible? Si el estudio del aburrimiento desde un prisma científico nace precisamente a causa de esto. Nace porque preocupa que el obrero sea menos productivo, que porque se aburra, se distraiga, deje de hacer su trabajo y le cueste el dinero al patrón. Preocupa en menor medida los accidentes laborales. Eso preocupa más ahora que antes. Sobre todo lo que trae de cabeza es el hecho de que se nos duerme y no produce. Y precisamente es a raíz de este problema que empezamos a estudiar el aburrimiento de una forma más sistematizada. Así que imagínate, por supuesto, que aquí hay aburrimiento para preguntar a cualquiera que trabaje en una fábrica. Y os van a decir, sí, me aburro. Vamos a centrar un poco el aburrimiento, y además en la actualidad. Ya sabemos que el aburrimiento existe, que todos lo hemos sufrido en algún momento de nuestra vida, pero ¿hay un perfil de persona que se aburre más? Es decir, ¿se aburren más los introvertidos, los extrovertidos, los que tienen más creatividad, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los mayores? ¿Qué perfil de persona se aburre más y hasta dónde puede llegar ese aburrimiento? ¿Puede ser ese aburrimiento patológico? O sea, ¿podemos sufrir unas consecuencias graves por aburrirnos demasiado? Sí, desde luego hay personas que tienen más propensión al aburrimiento que a otras. Cuando hablamos de propensión al aburrimiento, de acuerdo con la literatura científica, nos referimos a esa propensión tuya individual. ¿Cómo de propenso eres tú? ¿Cuánta tendencia tienes a aburrirte en diferentes circunstancias? ¿De acuerdo? Es algo que depende de ti, de las características de tu personalidad, incluso de tus propios datos demográficos. Yo no creo mucho en estos estudios y se llevan haciendo desde los años 80. ¿Quién se aburren más? ¿Blancos o negros? ¿Hombres o mujeres? ¿Niños o mayores? Y se contradicen entre ellos, pero bueno, si queréis una radiografía,
se dice que se aburren más los hombres. Y yo estoy de acuerdo, pero no por el estudio, pero pienso que es cierto por la experiencia que tengo. Se aburren más las personas mayores a partir de 85 años, lo cual contradice a muchos otros estudiosos, muchos gerontólogos que nos van a decir al contrario. Cuando nos aburrimos, de esto no hemos hablado, pero en términos psicológicos lo que está sucediendo es que se produce un desajuste, un quiebre entre tu necesidad de estimulación cortical y lo estimulante que percibes el entorno. Bueno, pues se tiende a pensar, las personas mayores de 85 años, sus niveles de excitación cortical, o sea, ya no tienen necesidad de estimulación ninguna. Con estar en un banco viendo pasar la vida, no, eso no es cierto. Alguna persona habrá, por supuesto, que disfrute así, igual que algún niño puede haber que, oye, este niño nunca juega, nunca rompe nada, siempre está ahí, qué introspectivo, estupendo. Pero no se puede generalizar, no se puede generalizar. Luego también había un estudio que comparaba Estados Unidos o Alemania. ¿Quién se aburre más? ¿Quién ha cometido más atrocidades por culpa del aburrimiento? Bueno, pues a mí estas cosas ya te digo que no. Lo que sí es cierto es que hay personas con más propensión al aburrimiento que otras. Estas personas, a medida que tu propensión al aburrimiento va siendo más y más alta, es más difícil que tú te entretengas en otro contexto distinto. Es decir, es más difícil que seas capaz de reconocer qué es lo que te está produciendo aburrimiento, que seas capaz de distinguirlo, que seas capaz de desarrollar una estrategia de huida frente al aburrimiento, es decir, ya sé lo que me aburre y ahora qué quiero hacer. Te va a costar mucho. Y sobre todo te va a costar materializarla, porque a lo mejor sí que la desarrollas y desarrollas varias al mismo tiempo, o desarrollas una y dices, ¡uf, qué aburrimiento! Y ni siquiera esa que has propuesto te convence. Entonces, existen desde el año 86 existe una escala de medición de la propensión al aburrimiento y nos dice que algunos individuos puntúan muy alto en esta escala. Son personas que se van a aburrir siempre, en toda circunstancia. ¿Esto es un problema? Esto es un problema. Porque ese aburrimiento crónico, que así es como se llama, como se determina desde las ciencias de la salud mental, aburrimiento crónico, te va a impedir un normal funcionamiento de tu día a día, de tu cotidianeidad, en sociedad. Te va a costar mucho relacionarte con los demás. Te va a costar sentirte satisfecho con lo que haces cada día, porque todo te aburre. ¿Eso es un problema? Sí. ¿Eso es una patología? Sí. ¿Está recogida como tal en el DSM? No. ¿Lo estará? Seguro. Seguro que acabará estándolo. Sin embargo, bueno, pues los demás estamos ahí oscilando, ¿no? Normalmente estamos en la media o puntuamos bastante bajito en la escala de propensión al aburrimiento. Y ahí está abierta en Internet para que cualquiera que tenga curiosidad se evalúe, ¿no? Se evalúe. No es lo común padecer propensión al aburrimiento, pero hay casos. De hecho, el año pasado, en 2021, creas la Sociedad Internacional sobre los Estudios del Aburrimiento, que es la primera sociedad del mundo para estudiar este tema. ¿Queda tanto por estudiar sobre el aburrimiento? Bueno, como le preguntes a un psicólogo te va a decir, si los estudios de aburrimiento están en su infancia, pero hasta que esta última década los filósofos hemos resucitado y hemos dicho, ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Ellos te van a decir que sí. Te van a decir que sí porque ahora mismo están saliendo nichos de investigación en torno al aburrimiento, el que yo he creado, el del aburrimiento en las personas mayores, sin ir más lejos. Hay grupos de investigación que se dedican a estudiar el aburrimiento en los animales. Los colegas canadienses, que esto a mí me fascina, porque para mí es imposible, entonces me fascina. ¿A qué se dedican? A inducir el aburrimiento en las personas y tomar imágenes a través de técnicas de fMRI para ver qué está pasando a nivel neurofisiológico en el cerebro de la persona mientras se aburre, para determinar si esas personas que se aburren constantemente quizá tienen una falla cerebral. Y estamos aquí dándoles terapia para que sean capaces de encaminar sus deseos, estamos llevándolos al coach, ¿no? Sometiéndolos a sesiones infinitas de coaching para que aprendan realmente a sacar esa creatividad que tienen aparentemente escondida, y lo que les pasa es que les falta un líquido en el cerebro y aquí no hay nada que hacer, o sea, nada más que medicarte. Bueno, pues eso está haciendo la gente de los colegas de Canadá. En realidad, pensamos que los estudios de aburrimiento tienen poco tiempo porque cuando realmente han empezado
a resonar ha sido a partir del momento en el que las ciencias de la salud mental, la psicología y la psiquiatría se han hecho cargo de ellos. Y nos niegan con una facilidad a los filósofos, a los sociólogos, a los historiadores, a los literatos, que llevan siglos hablando del aburrimiento y con posturas que no están en absoluto distantes de lo que ellos plantean, en absoluto. Al final ellos hablan de motivación. Bueno, pues tener ganas o no tener ganas, que te apetezca o que no te apetezca, le puedes cambiar la palabra, pero realmente estás hablando de lo mismo. Entonces, la verdad es que yo tomé la iniciativa de crear esta sociedad. Primero, porque me di cuenta de que en nichos aislados las humanidades estaban empezando a decir: oye, no paráis de justificar vuestros papers, vuestra infinidad es inabarcable de papers, en el hecho de que no se ha dicho nada todavía sobre el aburrimiento. ¿Cómo podéis estar haciendo esto? Justificadlo de otra forma, pero no así porque del aburrimiento estaba hablando San Agustín, que nos dedica una sección inmensa en la catequesis para los principiantes para evitar que se aburriesen. Entonces, y no se le hizo mucho caso, que yo recuerdo la catequesis bastante aburrida. Tenemos que volver a leer a San Agustín un inciso. En general, bueno, me parecía que ahora que nosotros estábamos empezando a decir: vamos a volver un poco más atrás y a leer a los clásicos y vamos a ver qué hemos dicho nosotros antes de que vosotros os hicieseis cargo de esto. Yo no quería un enfrentamiento, no quería bajo ninguna, porque además yo soy una investigadora multidisciplinar, no quería que por una parte trabajásemos los filósofos, los humanistas y por otra los expertos en salud mental. Así que dije, vamos a hacer algo para empezar a leernos, para empezar a trabajar juntos. Desde ahí hemos creado una revista, la Journal of Boredom Studies. Tenemos cada 2 años un congreso en el que nos juntamos, no somos tantos, somos 4 amigos como aquí, nos juntamos y hablamos de qué estamos haciendo cada uno. Pues yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, y nos obligamos a que el zoólogo hable con el psiquiatra, a que el psiquiatra hable con el sociólogo, y a acercar posturas. Al final es la única manera. Cuando nos encontremos con personas que refieran a aburrirse constantemente, si no abordamos ese aburrimiento, esa queja, desde una perspectiva multidisciplinar, ¿cómo vamos a llegar a ser capaces de distinguir si esa persona tiene un problema de propensión al aburrimiento crónico dependiente de su persona o si se aburre siempre porque está en un contexto que es aburrido constantemente y del que no sabe salir? Entonces, aquí estamos. Lo que sí que yo creo que es indiscutible es que en los últimos 2 años y medio todos nos hemos aburrido y bastante, ¿no? No lo hemos suficiente. vivido una pandemia, una situación en la que hemos estado en confinamiento semanas o incluso en algunos casos meses, y a pesar de que han surgido miles de iniciativas para estar entretenidos y para hacer cosas de lo más peregrinas. Yo he llegado a hacer hasta catas de cerveza online, que te mandaban la cerveza a casa con el mensajero y luego te conectabas y el experto en cervezas te iba diciendo cuál tenías que tomar, con qué maridaje y te distraías, ¿no? Y pasabas Yo no la pasé de tarde hacer bizcocho. sí, hemos pasado de hacer bizcochos a tomar cervezas, ¿no? Y si hubiera durado más la pandemia, yo creo que se hubieran generado muchas más cosas. ¿Habéis hecho algún estudio sobre el nivel de aburrimiento que hemos vivido durante la pandemia? Está muy feo decir esto, que no se me tome en sentido literal, negaré que lo dije, están grabando. Bueno, pues no ha durado lo suficiente. Lo siento, pero el confinamiento no duró lo suficiente. El aburrimiento, cuando se experimenta de forma cronificada, es decir, día tras día tras día, para llevarnos, se experimenta así precisamente porque nos vemos incapaces de responder a él. Llega la primera semana del confinamiento fue maravillosa. Todos decíamos, por fin voy a ver la serie de Juego de Tronos entera, sin descanso. Maravilloso. Yo lo primero que empecé a hacer fue algo que hago muy a menudo hoy en día, y es utilizar las redes sociales para ver qué está diciendo la gente sobre el aburrimiento. Meto simplemente en el buscador aburrimiento y a ver qué dice la gente. Os vais a sorprender. Bueno, pues en entonces lo hacía y me daba cuenta de que al principio era toda una maravilla. ¡Qué bien, por fin tiempo libre! En cuanto pasaron 2 semanas, ¡wow!, cambió el discurso radicalmente.
De repente todo esto se puede encontrar en este librito que hay aquí, en Pandemia, Ideas en la encrucijada. Ahí escribí un capítulo en el que hablaba de todo esto. De repente empezabas a las 2 semanas a ver a todo el mundo. No puedo ver ni un minuto más Netflix. Cambio de Netflix a HBO, de HBO a Amazon Prime. Estoy a punto de clavarle un cuchillo a mi perro. Bueno, o sea, unas cosas te decían, voy a Facebook, de Facebook a TikTok, me he grabado bailando, no me creía capaz de hacer esto, pero no lo decían en sentido positivo, en plan, qué creativo me está haciendo el aburrimiento. No, era en otro sentido muy distinto de, estoy a esto, ¿eh? Estoy a esto de hacer una tontería. Y se hicieron... muchas tonterías. Se hicieron muchísimas tonterías. Entonces, claro, si nosotros estamos en esa situación en la que un día te aburres, y al siguiente también, porque esos entretenimientos que tú conoces y que en el día a día te sirven para romper con ese ratito de aburrimiento, esa media hora, cuando tienes 2 semanas enteras así ya no te sirve. Twitter no te va a valer 2 semanas enteras. Por eso algunas veces hay que hacer ese pequeño esfuerzo de decir, no voy a ir a Twitter, voy a quedarme un poco aquí a ver qué pasa con el aburrimiento. Y sí, no, tampoco hace falta torturarse. Si ves que no hay solución, corre a Twitter y ya está. Pero bueno, al final, claro, esos aliados en los que confiábamos nos fallaron, nos empezaron a fallar y caímos ya presa de ese aburrimiento que se cronifica en el tiempo. Entonces, el problema está en que para que ese aburrimiento cronificado, que no es crónico, el crónico solamente puede ser individual y depende únicamente de tu propensión al aburrimiento, de que tengas una muy alta propensión al aburrimiento. Cuando hablo de aburrimiento situacional cronificado, no depende de ti. Es una circunstancia en la que el aburrimiento permanece porque es imposible responder frente a ella. Porque a lo mejor se nos ocurre cómo responder frente a ella, pero no podemos, no se nos permite materializarlos. Pongo un ejemplo muy sencillo, las cárceles. Las cárceles son lugares en los que el aburrimiento se cronifica y es situacional. Todos los presos se aburren, se quejan de aburrirse constantemente. ¿Están todos enfermos? ¿Tienen todos un trastorno relacionado con el aburrimiento? En absoluto. Ellos saben por qué se aburren, saben qué les gustaría estar haciendo para no aburrirse. ¿Pueden hacerlo? No. La cárcel no les permite realmente materializar esa estrategia de huida del aburrimiento. Bien, para que cuando un aburrimiento de esas características que se da a nivel colectivo, como el del confinamiento, nos lleve a hacer algo distinto, hace falta más tiempo. Hace falta tiempo, hace falta que ese aburrimiento situacional cronificado, que vas sobrellevando como puedes, con la esperanza de... Nos han dicho que en 2 semanas nos dejan salir a partir de las 8. Nos han dicho que si tienes un perro, voy a comprarme un perro. Bien, ahí está, vas teniendo esa pequeña esperanza. Si eso se alarga en el tiempo y no vemos salida en el horizonte, entonces llega el aburrimiento profundo, del que hablábamos antes, el del siglo XIX. Entonces es cuando nos ponemos las pilas, cuando el sufrimiento es insoportable y hacemos cualquier cosa para desasirnos de ese estado de malestar. Hicimos algo muy chulo y no tuvo nada de éxito. Y es que, bueno, como comentó Vicente, yo estuve 2 años trabajando en la Universidad de Harvard. Y allí conocí a una profesora que se llama Doris Sommer y a ella le interesaba mucho la desigualdad, la violencia de género, etc. Y ella tenía una hipótesis. ¿Por qué se estaban disparando tanto los casos de violencia doméstica en el confinamiento? Y ella dijo, se están disparando porque los hombres tienen la costumbre de desarrollar su ocio fuera del ámbito doméstico. Y las mujeres hemos aprendido a convivir mejor con el estar en casa. Sabemos mejor cómo entretenernos, incluso con las tareas domésticas. Pero ellos están más acostumbrados a distinguir el hogar y el ocio. Y el ocio está en la calle. Le has quitado eso, has despertado a la bestia. Por eso están desatando esa rabia y están golpeando a sus familias, a sus hijos, a los mayores que convivían también en casa, a las mujeres, por aburrimiento. Hay literatura que sostiene esto, que sostiene realmente que el ser humano, cuando se encuentra en una situación de presión frente al aburrimiento y no sabe cómo salir de él, muchas veces, una gran mayoría, reaccionamos a través de conductas desadaptativas. Puedo hablar, bueno, pues comer más de la cuenta, beber más de la cuenta, ¿quién no hace esto? Dormir a deshoras, bueno, conducción temeraria, apuestas y, por supuesto, la violencia.
La violencia, pegarle al que tienes al lado, incluso autolesionarte a ti mismo. Todo esto está demostrado. Entonces pusimos en marcha un proyecto que se llamaba Vital... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del título del proyecto. Fútbol Vital o algo así se llamaba. Esto fue hace ya mucho tiempo. ¿Qué queríamos? Lo implementamos en Brasil. Queríamos que exjugadores del Brasil desarrollasen a través de una aplicación actividades para entretener a los maltratadores en el ámbito doméstico mientras estaban en casa, para que así no diesen rienda suelta a esa respuesta desadaptativa frente al aburrimiento. Lo hicimos con toda nuestra ilusión. El Ministerio de Igualdad en España propuso un sinfín de medidas que no logró disminuir esa cifra de mujeres que estaban denunciando. Intentamos probar algo distinto y la respuesta que recibimos fue: al maltratador ni agua. Que encima de que maltrata tenemos que estar pendientes de buscar una solución para él, entretenerle para que no maltrate. Bueno, pero es que lo que estáis haciendo no está funcionando. ¿Vamos a probar otra cosa? No tuvo aceptación. Pero desde luego que intentamos hacer cosas a lo largo del confinamiento y después. Y ahora seguimos también con esta profesora de Harvard, sigo trabajando también en cosas, en ver cómo puede utilizarse el arte callejero, por ejemplo, pues para evitar esas conductas desadaptativas que vienen frente a ese aburrimiento ante el que no podemos responder algunas veces. Espero que esto tenga más éxito. Ojalá. Bueno, hablemos un poquito más, José, de lo que nos ha unido a tu estudio y a nosotros, y a la Fundación Colisée, que es el aburrimiento en las personas mayores. Esta es mi parte favorita. Y concretamente el aburrimiento en las residencias de mayores, ¿no? Por una parte, quería que nos comentaras un poco si las personas mayores se aburren de manera diferente y por qué has querido centrarte concretamente no solo en el aburrimiento de los mayores, sino en el aburrimiento de los mayores que están institucionalizados, ¿no? ¿Hay alguna característica especial? Los mayores no se aburren de manera distinta a como nos aburrimos los demás. Las causas son las mismas. El entorno no es lo suficientemente estimulante o no nos está estimulando adecuadamente. Porque también tenemos esta tendencia a pensar que nos aburrimos cuando el entorno es pobre de estímulo. Pero pasa también a la inversa, ¿eh? Si el entorno es demasiado estimulante para nuestra necesidad de estimulación, al final nos aburrimos. Esto es lo que sucede, ¿no? En las aulas pasa mucho. Los superdotados se aburren porque sienten hipoestimulación. Si pusiésemos la clase al nivel del superdotado, pues todos los demás se aburrirían por hiperestimulación. Están recibiendo más de lo que pueden asimilar y al final desconectan. Se vuelve a producir este quiebre entre necesidad de estimulación interna y lo estimulante que percibimos el entorno. Entonces, esto pasa a todas las edades. Y no es cierto, desde luego, que las personas mayores ya no tengan necesidad de estímulo, ni tengan ya proyectos y lo único que les guste sea sentarse a dar de comer a las palomas y ver pasar los últimos años de vida. Entonces, eso por una parte. ¿Por qué decidí centrarme en esto? Bueno, pues a raíz del libro, en el libro yo lo que traté de hacer realmente fue esta distinción, ¿no? Esta categorización de distintas experiencias del aburrimiento. Y en esta en la que hacía hincapié, el aburrimiento situacional cronificado es algo completamente pionero, es novedoso, nadie había hablado de eso con estos términos hasta entonces. Se hablaba, los expertos en salud mental, de aburrimiento crónico, sociólogos, filósofos, literatos, de aburrimiento profundo. Y yo dije, pero vamos a ver, es que hay algunas veces que el aburrimiento se cronifica y no depende del individuo, sino del propio contexto. Bien, pues a partir de aquí, a mí esto del mundo de la gerontología me llama la atención desde hace mucho tiempo. Nosotros, en mi familia, tuvimos que asistir al proceso de envejecimiento de mis abuelos, un proceso que les llevó a tener que acabar los últimos años de su vida institucionalizados. Y fue un proceso muy traumático, imagino que como para la gran mayoría de las familias. Los tuvimos que llevar engañados. Mi abuelo falleció prácticamente al entrar a la residencia porque tenía ya 96 años. Mi abuela se quedó sola. Empezó a tener cada vez más problemas, desarrolló cada vez más dependencia, o sea que fue un periplo. Pero si hay algo que yo recuerdo, que se me quedó clavado a fuego de aquellos sábados que íbamos todos los sábados a visitar a mi abuela, es que siempre decía lo mismo. Decía, esto es un aburrimiento. Esto es la señora Carmen, bueno, buena era ella. Decía, aquí esto es un aburrimiento, nos tienen como a niños. Se me quedaba clavado. Nos tienen haciendo pulseras con macarrones, pintando dibujos.
Estás hablando de una persona que tiene 94 años, ha criado a 4 hijos, ha perdido a 1, ha perdido a 8 hermanos en la guerra. No quiere pintar dibujos de Bob Esponja. No quiere hacer collares con macarrones y pintarlos con acuarela. No, ella tenía muy claro qué quería hacer, pero a pesar de manifestarlo incesantemente, no había manera, no se podía. Iba en contra de las normas de la residencia, era imposible. Entonces, bueno, cuando yo terminé el libro, yo había identificado varios de estos nichos en los que el aburrimiento se cronifica por razón del propio contexto, en los que las personas que están dentro de ese contexto saben qué quieren hacer, saben cuál va a ser esa estrategia de huida del aburrimiento, pero no pueden ponerla en práctica. Al final yo caí un poco en los prejuicios quizá de estas personas que nos decían a Doris y a mí, no penséis en el maltratador. Me planteé el hecho de estudiar el aburrimiento en las prisiones, pero algo dentro de mí me dijo, si están en la prisión y se tienen que aburrir un poquito, que se aburran. Este era otro contexto distinto, el de las residencias de mayores. Yo me daba cuenta de que muchas personas en las residencias se aburren, muchas, que saben qué les gustaría hacer para dejar de aburrirse, pero son dependientes. Entiendo que al preso le castigues y digas, ese aburrimiento va a ser parte de tu condena, para que te redimas. Pero ¿qué condena hay que darle a una persona mayor que está en una residencia, que ya ha tenido que pasar por ese trámite tan complicado algunas veces de dejar su hogar, de dejar su vecindario, las tiendas de toda su vida? Encima de todo tienes que sufrir este castigo. Bueno, y a mí me empezó a entrar cada vez más esto conforme fui empezando a tener más contacto con vosotros, con fundaciones, con residencias. Me daba cuenta de que realmente podía haber un problema ahí. Y entonces lo primero que hice fue un estudio preliminar para ver si había material para elaborar una hipótesis científica, una hipótesis de trabajo. Hice una revisión literaria sistemática para comprobar qué se había dicho desde la literatura científica hasta el día presente acerca del aburrimiento en los mayores. Y con este estudio, además de comprobar que se ha dicho muy poco, solamente 49 estudios hablan del aburrimiento en las personas mayores. No todos lo identifican como un problema, ¿eh? Hay alguno de estos de los años 70 que te dice, no, porque no necesitan ya más, ya han cumplido ya con su función en esta vida y ya está, esto es todo, amigos. Alguno hay, pero de esos 49, la mayoría de ellos apuntaban al hecho de que es un problema. Es un problema. Y un problema que no consiste sin más en estoy aburrido, qué dolor, sino un problema que, como se perpetúa en el tiempo y al que no se sabe cómo dar respuesta, acaba derivando en otros problemas, se traduce en otros problemas de salud mental. Como decía, comer mal, dormir a deshoras, desadherencia a la medicación, conductas violentas entre los propios residentes y entre residentes y cuidadores y personal de apoyo, gerocultores. Algunas veces las personas mayores se comportan de una forma que decimos, bueno, está empezando a perder la cabeza y a lo mejor lo que le pasa es que está aburrida. Así que nada, una vez que con este material pude elaborar la hipótesis de que el aburrimiento puede que sea un problema, mi siguiente paso ya era lanzarme a la piscina a testar si realmente eso es así. Hacerlo en España, porque en España no se había trabajado nada sobre el aburrimiento en los mayores que viven institucionalizados. Si me preguntas por qué me interesa más el que vive institucionalizado que el que vive en su domicilio, bueno, cuando estás institucionalizado en otras partes del mundo, no. Hay personas que se van a la residencia a lo mejor con 70, 75 años sin dependencia, oye, pues por no estar solo, porque la residencia se presenta de otra forma. En España no. En España tenemos la idea de la residencia es la última parada, si no lo puedo evitar de ninguna manera, por encima de mi cadáver y cuando esté que ya no pueda valerme por mí mismo de ninguna forma. Esa es nuestra idea de la residencia, por desgracia. Y conforme las residencias vayan mejorando más y más y más, pues vamos a cambiar. Va a pasar como en Estados Unidos. Un matrimonio a los 80 se muda a la residencia para estar con gente de su edad, para tener actividades, para que le hagan las cosas, que también está muy bien. También está muy bien. Oye, ya no tengo que hacer la colada, que lo odio. Pero aquí en España, cuando hablas de la residencia, hablas de un lugar en el que las personas ya tienen un nivel de dependencia muy alto, con algunas excepciones. Entonces, me interesa más poner el foco en esto y en cómo puedo yo, como investigadora, influir
en agentes sociales y políticos para ejercer una cierta presión y obligarles a prestar atención a este fenómeno y a ponerle solución. Es mucho más difícil entrar en la casa, en el domicilio particular de cualquier persona y averiguar si se aburre, si no se aburre, cuánto te visitan tus hijos, cómo es tu día a día. Y, sobre todo, pues eso, influenciar en eso es mucho más complicado. Pero, oye, elevar una protesta a instancias más elevadas y, oye, poner solución a esto es otra historia. Sé que voy a ponerte un poco en un brete y sé que no hay una receta mágica, pero no puedo evitarlo. Tengo que preguntarte qué soluciones puede haber, aunque sean genéricas, no ya concretas, porque espero que las concretas, y eso es un poco el acuerdo que hemos llegado con tu estudio y con la Fundación Colisée, es que no queremos que esto se quede en un mero estudio, de decir, pues hay un 23% de las personas que se aburren, sino qué protocolos podemos generar, qué medidas podemos generar y qué podemos hacer para disminuir ese aburrimiento y para hacer que tengan una mejor calidad de vida y una mejor atención en las residencias, ¿no? Pero en general, ¿qué medidas se pueden? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia ¿no? dónde apunta, ¿no? la historia? Bueno, claro, yo en el proyecto este que estoy liderando actualmente, ahora me encuentro en una fase de estudio de campo y ahí es donde llega nuestro acuerdo, ¿no? Estoy entrevistando a mayores en residencias de la Comunidad de Madrid, pero también de otras zonas de España, para preguntarles a los mayores si se aburren, para que compartan conmigo cuál es su experiencia con el aburrimiento, por qué se aburren, qué les gustaría hacer. Y con esto te contesto rápidamente. La solución está en preguntarles. En preguntarles. Es algo que no se está haciendo y no se está haciendo bien. Me encuentro muy a menudo con ese escéptico que me dice ¿cómo se van a aburrir las personas mayores? Y además vamos a hilar con el inicio de esta presentación. ¿Cómo se van a aburrir las personas mayores si en las residencias tienen un cronograma de actividades perfectamente planificado para todos los días? No es cierto tampoco, ¿eh? En los mejores casos tienes ese cronograma, ¿no? y optatividad para decir, pues voy a ir a esto en lugar de a esto. No se corresponde esto tanto con la realidad. Ya, y la pregunta está, ¿quién ha diseñado esas actividades? ¿Y por qué? Pues es que son actividades para mantener la destreza manual, para estimular cognitivamente ya. ¿Y qué hay del placer? ¿Qué hay de lo que hacemos en nuestro día a día por placer? Porque nos da gusto, porque nos gusta tomarte un café, una copa de vino con la comida. Hay personas mayores que entran en las residencias, le quitas la posibilidad de la copa de vino y le estás arruinando la vida. Fijaos, es tan sencillo como preguntar, ¿qué quieres tú hacer? ¿Qué queréis hacer vosotros? Tenemos un presupuesto. En vez de decidir nosotros, pues vamos a traer a un mago que va a hacer un taller de magia. Vamos a traer a un payaso que tienen 96 años, que han pasado la guerra, que han vivido muchos años, que se conocen muy bien. Las personas mayores, a diferencia de los jóvenes, y todavía me puedo incluir dentro de esta categoría, que yo creo que ya no, ¿eh? Yo creo que ya el banco no me hace libreta joven ni nada de esto, ya no tengo descuentos. Bueno, han vivido una vida larga, han tenido oportunidad de conocerse a sí mismas, como un adolescente no se va a conocer. Saben mejor que nadie lo que les gusta y lo que no les gusta. Y en la mayoría de los casos, tú les preguntas a ellos, ¿y qué es lo que quieres hacer tú? Y te dicen cosas como, yo lo que quiero es tener un pajarito en mi habitación porque a mí lo que me gustaba hacer por las mañanas, y esto es lo que a mí me daba significado a mi tiempo libre, era hacerme un café con coñac, sentarme mirando por la ventana y estar con mi pajarito. Y eso es lo que a mí me gustaba. Y es tan respetable como al que le guste estar en la función con el payaso o al que le guste estar pintando mandalas. Pero tienes que preguntar. No des por supuesto lo que les va a gustar. Y claro, están muy bien las actividades de la terapeuta ocupacional. Están maravillosas, tienen esa función. Pero no te olvides del placer. No te olvides del placer, que al final es lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve conservar la salud? Alargar la vida 5 años más si esa vida para ti carece completamente de sentido. Ahí entra el aburrimiento. Ahí entra el aburrimiento. Una vida en la que estás constantemente aburrido carece de sentido. Y no es de extrañar que se hayan dado casos de intentos de suicidio en residencias por aburrimiento. Esto no es un tema de broma.
no es un tema de broma. Algunas veces lo parece, ¿verdad? Por esto de me aburro, me aburro. Es cosa de niños, en absoluto, en absoluto. Hablábamos esta tarde justamente de eso, ¿no? De que hay que llegar hasta el vértice del triángulo de la famosa pirámide de Maslow, ¿no? No quedarnos solo en las necesidades básicas, sino en las necesidades que nos dan ese placer y que nos permiten disfrutar de la vida. Eso ¿no? es. Está claro que sin salud, bueno, pues ya ni hay que preocuparse del aburrimiento ni de nada, pero hay que sopesar si va a merecer la pena invertir en salud para después descuidar todo el resto de áreas del bienestar que necesitamos, ¿no? Para tener esa vida con sentido. Así que va a estar ahí la clave, en preguntar y con esa información actuar. Pues esperamos, la verdad, con mucho interés y con mucho entusiasmo ese estudio, que sabes que tienes abiertas todas nuestras residencias para poderlo hacer y para poder mejorar, como siempre es nuestro objetivo. Mejorar y prestar la mejor atención posible con el mayor cariño a todas las personas a las que atendemos. Yo creo que podemos dejar un ratito también para que podáis charlar si queréis o firmar los libros, quien esté interesado. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, José, por haber venido a Valencia. Un placer. Por habernos deleitado con esta charla interesantísima. Seguiremos hablando, seguiremos informando sobre el estudio que en nuestro caso vas a empezar con nosotros, aunque ya has comenzado. Vas a estar en primera plana. Y bueno, iremos informando tanto de los resultados de ese estudio como de lo que vamos a empezar a poner en marcha para disminuir, si es que lo encuentras, que espero que no, y que si lo encuentras pues sea en unas medidas muy pequeñitas, ¿no? Pero que podamos ayudar a reducirlo lo más posible en las residencias y con las personas mayores. Ojalá que sí, es el objetivo. Muchísimas gracias a vosotros, Vicente, a la Fundación Colisée, ya no solo por esta alianza con el proyecto Pribor, sino por organizar todo esto. A vosotros, a los que habéis venido porque me conocíais, a los que me queréis conocer, a los que no sabéis qué hacéis aquí. Y, por supuesto, a las naves por acogernos, ¿no? Pues muchísimas gracias, y a todos ustedes decirles que si quieren seguir al tanto de lo que hacemos en la Fundación Colisée, de este estudio que vamos a realizar y de otros muchos proyectos que estamos y que vamos a poner en marcha en breve a través de nuestra página web, fundacioncolisee.es. Se pueden suscribir al boletín, donde les iremos informando de todos los pasos que vamos dando y de todos nuestros programas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en el siguiente evento.